Hola, cordial saludo. Bienvenidos a este conversatorio que nos ocupa en ese momento acerca del pensamiento variacional. El grupo de matemáticas, adscrito al grupo de didáctica y nuevas tecnologías de la Universidad de Antioquia, hemos estado conversando en ese foro nacional virtual acerca del pensamiento espacial a cargo del profesor Gustavo Gallego, del pensamiento aleatorio a cargo del profesor Jorge Hoyos y el pensamiento numérico a cargo de mi persona. En esa oportunidad nos ocupa conversar acerca del pensamiento variacional, y para esto queremos abordarlo desde el concepto de variable, desde la modelación y desde la proporcionalidad. Entonces empezamos hablando un poco acerca de eso de las variables, en qué consiste o cuál es el concepto que subyace en las variables, y podríamos comentar que el desarrollo del pensamiento variacional, el cual se concibe como la construcción de estructuras conceptuales que fundamentan el estudio de la variación y el cambio, podríamos denominarlo de esa forma, y que en la escuela se ve más, o en las instituciones educativas se ve más en el bachillerato que en la misma escuela, porque en el bachillerato es donde empezamos a hablar de variables, comenzamos a hablar de álgebra, pero en la escuela se ve un poco relegado este pensamiento variacional. Entonces los estudiantes llegan a bachillerato con lo que saben, pero de la parte numérica. No hay una relación muy estrecha con el concepto de variable. Por eso a los muchachos se les dificulta mucho cuando en álgebra se les cambian ya los números por letras, y entonces allí hay una dificultad grande. Muchos escuchamos siempre que no, ¿cuál es el grado más difícil? Quizás es octavo, precisamente por esa dificultad. Y uno los escucha permanentemente, profe, diciendo, profe, con letras no, hagámoslo con números. Sí. Ellos están siempre reclamando entonces esa posibilidad numérica para comprender y entender los conceptos. Y esas operaciones con letras se les dificulta más. Si usted le hace una operación con números es mucho más fácil para ellos, pero cuando usted ya la cambia con una letra, con una variable, allí tienen cierta resistencia. Profe, sí, también considero que en este momento, por el mundo cotidiano, pensar dinámicamente es pensar variacionalmente, que todo está en permanente movimiento, y las situaciones en las cuales el chico se desenvuelve los llevan a que vivan en permanente variación. En la escuela podría iniciarse el desarrollo de la variación o del pensamiento variacional en los primeros cursos. Por ejemplo, cuando al estudiante se le está enseñando las tablas de multiplicar, siempre abordamos las tablas, por ejemplo, del 7, de cualquier número, pero solamente hasta el 10. 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4. Pero podríamos pensar en que cuando al estudiante le estamos diciendo 7 por 1, 7 por 2, por 3, por 4, ese 1, 2, 3, 4 es precisamente los números naturales. Y podríamos reemplazar y decir que una estructura más general para representar la tabla del 7 podría ser 7 por n, claro, donde n los números naturales no se acaban en el 10, pues, que es lo que cotidianamente se ha trabajado. Y siempre tomamos las tablas hasta el 10. Entonces, como dice Jorge, no se acaban allí en el 10, podríamos establecer 7 por n, indicando que la construcción de la tabla del 7 sigue. Allí entonces ya hay un cambio, hay una variación, ¿sí? Esa n es cualquier número natural, y si es cualquier número natural, entonces podríamos concebirlo como una variable. Igualmente con la construcción de los números pares o los números impares. Números pares 2, 4, 6, 8, y lo generalizamos a 2 por n. Esa n está indicando que puede ser cualquier número y que puede variar. Entonces allí desde los primeros en tercero, cuarto, quinto de primaria ya podemos estar hablando de variaciones, y no solamente desde la parte matemática, desde cualquier otra área en el cual esté inmerso el concepto de variación o el concepto de cambio, se puede entonces estar estableciendo ese desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes. Entonces las variables las podríamos asumir como
símbolos que se usan en lugar de los números para representar un conjunto numérico o un rango de números. Podríamos concebirlo de esa forma, el concepto de variable. Y esa construcción que hacemos de las tablas, por ejemplo, o de los números pares, lo llevamos a una generalización, y es precisamente la generalización lo que es la esencia de la matemática, ¿sí? Eso lo afirma algunos autores, dicen que la generalización es precisamente la esencia de la matemática. Por eso es ciencia, ¿no? Por eso es ciencia. Correcto. Entonces se puede llegar a una generalización. Sí. Entonces, en álgebra, cuando ya llegamos a octavo o noveno, en álgebra una variable es un símbolo, usualmente representado por una letra, entonces que da cuenta de cualquier elemento de un conjunto, los cuales pueden ser números u objetos. También puede ser incógnitas, y recordemos, por ejemplo, que en primaria, cuando comenzamos con nuestros estudiantes, en tercero, cuarto, quinto, les comenzamos a abordar las variables, solamente que no les decimos a los estudiantes que eso puede ser una variable. Por ejemplo, cuando a los estudiantes se les escribe en el tablero o para desarrollar una actividad 7 más cuadrito igual 20, ese cuadrito es una variable. ¿Sí? Variable, sí. Pero no se los estamos indicando a los estudiantes, no les estamos indicando que ese valor es el que necesitamos hallar para que esa igualdad se cumpla, ¿sí? Pero desde allí ya estamos con el concepto de variable, y lo estamos representando con cuadritos o con una incógnita. En muchos libros aparece como una incógnita. Ya en bachillerato utilizamos letras como A, B, C o X, Y, Z. Entonces desde allí ya le estamos dando la posibilidad al estudiante de comprender ese concepto de variable. También como se pueden concebir las variables como patrones, como expresión de patrones generales. Por ejemplo, cuando hablamos del área de un rectángulo y decimos el área de un rectángulo es A por B, donde A es altura, B es base, ¿sí? Entonces A y B son variables. Y la otra, expresar cantidades que varían conjuntamente. Por ejemplo, cuando damos la fórmula para hallar el perímetro de una circunferencia y decimos que C es igual a 2pi por R, cuando varía el radio, varía automáticamente el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Entonces esos conceptos que estamos dando a los estudiantes desde primaria se deben asociar al concepto de variable. Se deben asociar al concepto de variable, y son elementos para desarrollar el pensamiento variacional. Igualmente otro concepto muy importante es el de modelación, Jorge. Pues profe, yo creo que es, como lo dijo el profesor Marcos, vamos a hablar de algunos conceptos, proporción, concepto de proporcionalidad, concepto de variable y modelación. Eso nos sugiere que tengan como un orden específico desde la enseñanza a los estudiantes, pero pues lo vamos a tomar así. Y surgen como unos objetivos en proceso de modelación. Uno de los importantes es que se puede modelar situaciones que cambian en el entorno, fenómenos que para el muchacho son muy cotidianos y que hay que llevarlos a eso, a enseñarles a modelar ese trabajo. ¿Y qué es en sí el trabajo de modelación? Es pasar del estudio particular de la variable a generalizar. O sea, generalizar es para poder pronosticar, predecir posibles cambios que tengan por lo general a través del tiempo. ¿Qué es lo que se debe observar en esas situaciones de modelación? Es qué son las cosas que varían, qué conceptos son constantes, de pronto qué relaciones hay entre una variable y la otra que están influyendo en este momento, y cuál es el comportamiento que tiene asociados al concepto de magnitud. Incluso yo lo relaciono un poco con la finalidad y el objetivo que tiene el estudio del pensamiento aleatorio, profe, porque van de la mano. O sea, cuando yo busco pronosticar y predecir y generalizar un fenómeno dado, lo que estoy buscando es intentar mirar qué puede pasar allá. Entonces también eso está asociado directamente a lo que es el trabajo con la estadística, que busca como mirar los cambios que pueden tener unas variables que yo determino desde anterioridad y qué relación puede tener
entre una y otra, mirar cuál es dependiente, qué variable es dependiente, a medida que una aumenta, cómo la otra disminuye o también aumenta, y alcanzar a que el muchacho identifique cómo ese producto, eso que está así como puntual, cómo lo puede generalizar en una modelación. Entonces, y además, otra parte importante que me parece en este pensamiento es que todos los conceptos que se trabajan a nivel como del cálculo en la educación secundaria van asociados a este trabajo. Por ejemplo, cuando se tiene el deseo de representar de cuantificar las cosas, va asociado al concepto de función. Cuando se va a estudiar la razón por la cual ellas cambian, estamos hablando del concepto de derivada. De igual forma, ¿por qué ellas se acumulan o por qué las variables se van acumulando? Es el concepto integral, y entonces de esta forma es como todo el concepto de variable, luego de generalizar, está inmerso en todo el proceso como de secundaria del cálculo. De antemano podemos decir que estas nuevas tecnologías nos sirven como potencial para mediar, para el estudio y la comprensión de estos procesos de variación. Nosotros en el aula virtual, que se ha pues enriquecido con el trabajo en el grupo didáctico de nuevas tecnologías, se tienen una gran cantidad de objetos didácticos que nos pueden ayudar a trabajar no solo el concepto de variable, sino de modelación, y posteriormente el concepto de proporcionalidad, que se va a mirar más adelante. Y por qué no miramos como un poco en una forma muy sencilla algunos de los objetos como ejemplo, para que ustedes, profes, allá en sus instituciones tengan una herramienta para el trabajo en las clases. Entonces, en este momento tenemos el aula virtual, la página de inicio del aula virtual, donde incluso está la invitación al foro, que esperamos que sigan enriqueciendo y que continúen mirando las charlas y las actividades que se están presentando. Entonces, específicamente podemos ir al área, buscamos el área de matemáticas, observamos que está autodidactizaciones y videos, que son los ejemplos que tenemos. Entramos a buscar los objetos. En este caso vamos a mirar en una de los apartes que tenemos en la página 24, donde tenemos unos objetos didácticos que nos pueden ayudar a nosotros para que el estudiante adquiera el concepto más claro de lo que es variable y posteriormente la modelación matemática. Tenemos comparar magnitudes y serie en Excel, igual también podemos vincular, asociar el objeto, graficar funciones en Excel para este fin. Vamos a mirar un poco cómo podría ser este trabajo. Bienvenidos. En nuestras clases de matemática les preguntamos a nuestros estudiantes por series, les pedimos que comparen si una serie es mayor que otra, y se quedan cortos al tratar de buscar una cantidad de números para hacer la comparación. Excel nos permite hacer esas comparaciones de una forma muy amena, muy fácil de trabajar. No solamente en Excel, sino que en cualquier libro electrónico de cálculo podemos hacer ese tipo de actividades. Vamos en esa oportunidad, sabiendo que n corresponde a los números naturales, vamos a comparar n al cuadrado y el factorial de n, sabiendo que el factorial de n es la multiplicación o el producto de todos los números naturales hasta el número del cual me piden hallar el factorial. Es decir, si me piden el factorial de 3, entonces sería multiplicar 1 por 2 por 3, ese sería el factorial de 3, que en ese caso daría 6. Vamos a comparar entonces qué tan grande es n a la 2 comparado con el factorial de n. Para eso vamos a suponer que partimos de 1, luego 2, 3, vamos a llegar hasta 20 por ejemplo. Excel nos permite seleccionar dos celdas y a partir de allí arrastrar la fórmula, vamos a llevarlo hasta 20 y allí tenemos los 20 primeros números naturales.
Vamos a decirle que nos muestre n al cuadrado, entonces para eso hacemos una fórmula, que sería en este caso igual, la fórmula es potencia, escribimos paréntesis, nos pide el número al cual le vamos a dar la potencia, en este caso es el que está a la izquierda, los números naturales. Podemos dar clic, este nos trae automáticamente la referencia de la celda en la cual se encuentra el número, luego sigue un punto y coma y luego la potencia. En este caso, como es n al cuadrado, la potencia es 2, cerramos paréntesis, damos enter y tenemos que 1 al cuadrado sería 1. Luego venimos acá, arrastramos la fórmula, 2 al cuadrado sería 4 y así sucesivamente hasta el número 20. Ahora, para hallar el factorial de un número, entonces escribimos igual fact correspondiente a factorial, viene el paréntesis y nos indica que sigue el número, en este caso el número, los primeros 20 números naturales, cerramos paréntesis, enter, tenemos que el factorial de 1 es 1, desplazamos la fórmula y tenemos que el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6, como lo había mencionado, y de esa forma nosotros como profesores podemos mostrarle a nuestros estudiantes una forma muy fácil de comparar magnitudes. En este caso, como podemos ver, empezando con el 1, ambos son iguales, luego con el 2, el cuadrado de 2 es 4, el factorial de 2 es 2. Aquí podría uno inclinarse a pensar que n al cuadrado es mucho mayor, pero seguimos avanzando y encontramos n al cuadrado 9 y factorial de 3 es 6, sigue siendo mayor n al cuadrado, pero aquí se ve la diferencia. El cuadrado de 4 es 16 y el factorial de ese mismo número es 24, y a partir de allí vemos cómo cambia sustancialmente la diferencia entre el factorial y el cuadrado de n. De esa forma podemos mostrarle a nuestros estudiantes muy fácilmente cómo cambia una serie. En el ejemplo que tuvimos, podemos también, profesores, mostrar de manera inversa con el trabajo. O sea, se generan, como a medida que va cambiando el número, se genera la serie, pero como al devolvernos podemos ir creando la modelación, o sea, del n al cuadrado, del n factorial, y así el profe hace como la mejor identificación el estudiante. Entonces, eso puede ser una herramienta muy importante. Igual hay otros software que nos pueden apoyar esto, como GeoGebra, como el Derive, incluso que hay unos objetos en el aula con este tipo de aplicación. Entonces, es mirar cómo aplicamos esta tecnología al entendimiento un poco de lo que es el proceso de modelación matemática. En ese ejemplo que planteas, Jorge, están esos dos conceptos de los cuales hasta el momento hemos hablado, variables y modelación, y lo manifiestan muy bien en esa parte de bueno, a partir de los números, modelar y llegar a que eso es n al cuadrado o que claro, eso es el factorial, y allí está inmerso obviamente el concepto de variable. Otro concepto que queremos abordar es el de proporcionalidad, profe. Entonces, invitamos a compartirnos. Sí. Saludos, compañeros maestros, y no sin antes agradecer la compañía del profesor Jorge y del profesor Marcos. Nos vamos a referir a otro de los componentes del pensamiento variacional, cuál es la proporcionalidad. Seguramente que los tres que hemos abordado no son los únicos. Entendemos la proporcionalidad como la posibilidad de establecer relaciones entre dos variables, y son precisamente las propiedades de estas variables las que nos definen el tipo de proporcionalidad, es decir, si la proporcionalidad es directa, inversa, dijéramos exponencial. Bueno, los diferentes tipos de proporcionalidad que se pueden ir dando. Una de las importancias, que me voy a referir a dos de las dijéramos importancias de la proporcionalidad, es una es desde la teoría piagetiana se demostró que el surgimiento o el que los individuos empiecen a entender y comprender la proporcionalidad, esto contribuye a las estructuras del pensamiento formal.
O sea que eso pues nos invita a que es importante trabajar la proporcionalidad en los jóvenes y en los niños con el propósito pues de contribuir a mejorar el pensamiento matemático. Un ejemplo sencillo de proporcionalidad es el típico, el más clásico, que hemos visto todos, que es, por decir, un artículo, el precio de un artículo y el número de artículos, ¿cierto? Si X artículo vale, si un artículo vale... Una regla de 3. Sí, una regla de 3. Si un artículo vale 5, pues entonces uno vale 5, 2 valen 10, 3 valen 15 y así sucesivamente. Y eso tiene que ver con un proceso de modelación y con establecer una relación entre dos variables, en este caso el precio del artículo y el número de artículos. Eso, como lo decía el profesor Jorge, la aritmética, dijéramos, modeló en un algoritmo llamado la regla de 3 de una manera muy eficiente este procedimiento, la cual está compuesta de el famoso planteamiento y el raciocinio. En su momento histórico fue una herramienta didáctica de mucho poder y de gran valor. Valdría la pena reflexionar sobre la importancia de poder volver a enseñar, de recuperar la regla de 3, ¿cierto? Como ese proceso, como ese procedimiento algorítmico que, dijéramos, permite trabajar de una manera eficiente y fácil entonces lo que es el concepto de proporcionalidad. Otro de los elementos, dijéramos, de gran importancia de la proporcionalidad radica en que casi que podríamos decir que una de las estructuras matemáticas que más que permite establecer relaciones o correlaciones con otras áreas del conocimiento es precisamente la proporcionalidad. Eso se debe a una cosa muy propia de ella, y es que ella proviene de las estructuras multiplicativas. Entonces las estructuras multiplicativas son las que le dan precisamente esa riqueza, y a través de ellas se pueden establecer relaciones muy directas con otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, bueno, no, incluso pues desde la cotidianidad, es decir, lo más cotidiano, digamos, lo más simple lo encontraríamos en lo cotidiano, que es cuando el precio, decíamos, un precio del artículo, el porcentaje en la, dijéramos, en los trabajos de la economía simple y sencilla, familiar, en los servicios públicos, ahí aparece la estructura de la proporcionalidad. En las ciencias como la física, la química, las ciencias sociales, donde precisamente, digamos, una escala, todo el proceso de escalas en la construcción de mapas y en la cartografía no es más que un proceso de proporcionalidad. Y dentro de la misma matemática, ya ustedes lo decían, la importancia que tiene la proporcionalidad en términos de que permite establecer relaciones, ya bien sea entre números, series numéricas, o entre diferentes tipos de variables. Esa pues es como lo más importante de la proporcionalidad. La invitación, pues siempre hemos desde este espacio convocado a los compañeros maestros, es para que, hombre, de pronto reflexionemos un poco sobre la importancia de algunos conceptos que a veces se han ido perdiendo del currículo, se han ido diluyendo, han ido apareciendo con unas nuevas formas didácticas de enseñarlo, y parece que no han pegado mucho. Y seguimos con el concepto del algoritmo, o sea, de pronto entramos más a mostrar el concepto del algoritmo así, la estructura, y no el concepto como tal pues de este caso del tema, por ejemplo, de la variación, de la variable, que es el que de alguna forma va a garantizar que el estudiante sí entienda a lo último el fenómeno como tal, que es la variación, y cómo va a pasar a esos procesos de modelación y proporción. Mostramos un ejemplo, Fred, ¿qué te parece? Sí, por ejemplo, lo que Jorge dice es muy claro. Uno coge los manuales escolares o los textos y ya
casi nadie trabaja la regla de 3. Ya generalmente utilizan es el factor de conversión. Y obviamente el factor de conversión te sirve para encontrar el resultado, pero se queda de lado, se queda el concepto, es decir, eso, nos quedamos sin entender esa posibilidad de establecer relación y encontrar una cuarta proporcional o una media proporcional dada la característica de la relación que establecemos. Un ejemplo concreto es cuando se trabaja en décimo en trigonometría, grados y radianes. Entonces, allí, por ejemplo, es muy fácil, muy palpable utilizar la regla de 3, ¿cierto? Establecer la relación. De que pi radianes es 180, ¿cierto? Y entonces tantos a tantos. Pero, sin embargo, coges el manual o el texto escolar y no te establecen la regla de 3, sino que te establecen es el factor de proporcionalidad. Multiplique por pi dividida por 180. Y entonces, ahí es donde el estudiante de pronto se queda como sin comprender. Sin más, pues, entremos a mirar, observemos un ejemplo de la gran utilidad que tiene la proporcionalidad en matemáticas. Vamos a un ejemplo matemático donde, como el profesor Guillermo Molina, que trabajó con nosotros en alguna oportunidad, hizo este objeto de aprendizaje, donde él muestra con una claridad buena cómo a partir del concepto de proporción podemos construir los números racionales. Sí. ¿Correcto? Observemos. Bienvenidos a una didactización del programa RIC Construyendo Números Racionales en la Recta Real. El programa RIC es de distribución gratuita en Internet y puede obtenerse a partir de la dirección que están viendo ustedes en pantalla. Es un programa orientado a los objetos en el cual se pueden especificar propiedades de cada objeto en forma interactiva y que está basado en el lenguaje Java, lo que permite diseñar construcciones, applets que pueden activarse desde páginas web en Internet. La construcción de los números racionales la llevaremos a efecto a partir del teorema de Tales, según el cual si un par de transversales son cortadas por un grupo de paralelas, las transversales quedarán divididas en segmentos mutuamente proporcionales. Ello permitirá llevar la proporción que se determine sobre una recta auxiliar a la misma proporción sobre la recta real en donde quiere construirse un cierto número racional. Construiremos dos números racionales, el número 3/5, que es una fracción propia, y el número 13/5, que es una fracción impropia, en cuanto que su numerador es mayor que su denominador y por tanto es mayor que 1. Iniciamos construyendo la recta real. Para ello damos clic en la herramienta recta, determinamos 2 puntos para una recta horizontal a la que le pondremos el nombre de recta real. Podemos darle que ese nombre nos lo muestre con el objeto, que use negrita y que use tamaño grande. Le cambiamos además el color a rojo y le damos OK. Una vez tenemos la recta real, podemos determinar sobre ella los números 1, 2 y 3. Para ello hacemos uso de la herramienta traslación, damos clic en el origen y clic en cualquier otro punto de la recta real, que será el punto A, donde estará el número 1. Dando de nuevo clic en el punto A, conseguimos fijar el número 2 y de nuevo clic en A, y en el número 2 logramos, dando clic en 2, obtener el número 3 sobre la recta real. Para no confundirnos con ese punto, lo corremos con clic derecho a lo largo de la recta real y obtenemos así los 3 números 1, 2, 3 en la recta real. Les pondremos sus etiquetas comenzando por el punto origen. Damos clic derecho en el origen y en el campo alias le ponemos el nombre O. Le determinamos que muestre el nombre de objetos en negrita y en letra grande y elegimos un tipo de punto
el cuadrado, que será el origen. OK. Esta etiqueta la movemos con clic derecho. Asimismo, podemos determinar las etiquetas de los demás puntos. Ahora podemos acercarnos al segmento unitario OA, moviendo la rueda del mouse que activa el zoom para alejar o acercar. Luego, con la herramienta semirrecta determinamos el punto O, y cualquier otro punto nos dará una recta auxiliar. Le ponemos su nombre, recta auxiliar. Vamos a adelantar el video con el propósito de que podamos, pues, para conseguir la fracción impropia 13/5 el proceso que está haciendo el profesor Guillermo. De todas maneras, ustedes ya conocen la dirección, conocen el lugar donde está el video, y entonces ustedes podrán perfectamente ver allí a nosotros nos parece de verdad que es bien interesante como en una herramienta como GeoGebra, y utilizando el concepto de proporcionalidad se puede construir sobre la recta numérica, utilizando el teorema de Tales, los números racionales. Pues es una buena aplicación del concepto de proporcionalidad. El programa es RIC, no GeoGebra, correcto. Muy bien. Bueno, con esto estamos entonces como mostrándoles el concepto de proporcionalidad. El profesor Marcos, ¿qué nos tiene además? Bueno, podríamos mirar, la invitación, como decía el profesor Gustavo, es que ustedes pueden explorar el aula virtual de Colombia y encontrar muchos objetos. Igualmente ahorita haremos la invitación para que ustedes también puedan mostrar esas experiencias significativas que tienen en sus aulas. Pero entonces también vamos a mostrar otro producto que encontramos aquí en el aula virtual de Colombia, y es el de seguir patrones y series, que esto entonces en primaria, por ejemplo, puede llevar a los estudiantes a comenzar a deducir patrones, a deducir series, que igualmente es un aspecto fundamental o muy interesante en el desarrollo del pensamiento variacional. Mostraremos una pequeña porción de esta didactización que hay en el aula virtual de Colombia. La Universidad del Estado de Utah presenta muchos recursos para el trabajo con matemática. Una de las dificultades que hay en muchos exámenes para ingreso a la universidad o para medir el conocimiento y la capacidad de razonamiento lógico en las personas es precisamente el seguir patrones. Vamos entonces a mirar en esta página una actividad, trenes de atributos. Vamos a aprender sobre patrones formados por colores y formas para completar esta especie de tren. Debemos entonces, a partir de este patrón, determinar las demás figuras que le completarán, y por tanto podremos resolver así esa actividad. Nos presenta en este caso pentágono, cuadrado, triángulo, pentágono, pentágono, o podremos mirar por el color rojo, verde, azul, rojo, verde, azul. Parece indicar que ese puede ser el patrón. Sigámoslo: rojo, verde, azul, rojo, verde, azul. Así entonces hemos resuelto este patrón. El patrón es rojo, verde, azul, como nos lo indica en este caso. En este nuevo problema tenemos que determinar cuál es el patrón. Podríamos mirar por las figuras: triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado. Vamos a ver: triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, y nos indica el patrón es triángulo, cuadrado. Miremos otro problema, y en este caso, bueno, allí teníamos entonces
objeto que encuentra también en el aula virtual de Colombia, y es entonces como con nuestros niños de primaria mostrarles una aplicación como esa para que ellos comiencen a deducir patrones y llegar a una generalización de la cual hablábamos al inicio de esta charla, que igual se pretende también que es uno de los elementos esenciales en la matemática, llegar a la generalización a través de todo eso que hemos estado conversando, utilizar variables, hacer modelaciones y el concepto de proporcionalidad. Entonces, en el aula virtual de Colombia pueden encontrar ese y muchos otros objetos que les pueden ser muy útiles. Le agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros en este conversatorio y les invitamos para que esas experiencias que ustedes tienen en sus escuelas, el trabajo con sus estudiantes, puedan darlo a conocer a través de ese primer foro nacional virtual que se está realizando y del cual ustedes pues están haciendo parte. Les invitamos para que compartan esas experiencias que tienen, así como ya se han hecho otras en la cual nos han compartido cómo están usando las tecnologías para dinamizar las clases, para que los estudiantes tengan un acercamiento mucho más dinámico, más ameno a los diferentes conceptos y en las diferentes áreas. Así que de matemática también les invitamos para que ustedes compartan esas experiencias que ya tienen, que están trabajando.